buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Se afectará la economía del país? El clima político que se vive, derivado del tema judicial de Nicolás Petro y sus revelaciones sobre la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, genera temores sobre sus posibles efectos en la economía. Analizaremos el tema con el experto David Cubides de Alianza Valores. Las dudas sobre la declaración de renta. Hoy continuamos aclarando interrogantes sobre esta obligación tributaria que tienen millones de personas. En minutos estará en Signo Pesos el experto tributarista César Sánchez de la Universidad Externado. El consumo de vino crece como espuma. Este licor es ya la segunda bebida en mayores ventas en Colombia. Recorrimos los pasillos de Expovinos y les tenemos cifras muy interesantes sobre este mercado. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del clima político que se agitó con las revelaciones de Nicolás Petro contra su propio padre, el hoy presidente Gustavo Petro, por supuesto ingreso de dineros ilícitos a las cuentas de la campaña presidencial. Para analizar los efectos que esto podría tener sobre el ambiente económico del país, quiero saludar al doctor David Cubides, director de Investigaciones Económicas de la comisionista Alianza Valores. Doctor Cubides, buenas noches, bienvenido, ¿cómo ha estado? Hola, Víctor, buenas noches. Doctor Cubides, pues todo esto que estamos viviendo, sobre todo en los últimos 2 días aquí en Colombia, ¿es un tema netamente político, de cuestionamientos de un lado al otro, inclusive un tema judicial, o esto podría llegar a tener impactos sobre nuestra economía? Pues Víctor, la verdad es que recientemente lo que uno está observando en el comportamiento de los mercados y de la economía pareciese que este tema político no le pega mucho. La verdad estamos aquí más bien al vaivén de los fenómenos internacionales. Hemos publicado, se han conocido unos datos a nivel global que sí están afectando el comportamiento de los activos, que ustedes han reportado, se ha movido el caso del peso colombiano de una manera bien importante en las últimas jornadas, hoy con una devolución, la incertidumbre también a nivel global luego de que se le rebajara la calificación a los Estados Unidos. Y en general, Víctor, lo que uno está viendo recientemente es más que todo un movimiento a nivel global que está teniendo impacto a nivel local. Uno no podría decir que puntualmente por estos temas, estos escándalos, estas noticias judiciales, vaya a cambiarse inmediatamente el rumbo de la actividad económica, que vamos a conocer datos próximamente. Claramente, esto bajo el escenario de que las cosas no lleguen a un extremo y haya una destitución o haya un escenario político muchísimo más exagerado. Pero en un contexto como el actual, pues básicamente, Víctor, lo que estamos viendo es más que todo un tema global que está teniendo un impacto sobre los activos a nivel Colombia. Entiendo. Por supuesto, muchos expertos en política, ¿no? Nosotros aquí hablamos es de economía, pero muchos expertos pues hablan sobre esa posibilidad de que eventualmente, si la cosa se complica, es hasta inclusive posible llegar a pensar, aunque en un escenario lejano, en la posible destitución del presidente de la República. Todavía estamos muy lejos de eso, ¿no? Pero yo sí quisiera preguntarle, ha habido países aquí cerquita al nuestro donde los presidentes han sido destituidos por X o Y motivo. ¿Qué ha pasado con los mercados en escenarios así? Sí, esa es una buena pregunta, Víctor, porque allí uno se podría remitir, digamos, al caso de Perú, en donde la incertidumbre política y los cambios de gobierno, digamos, están a la orden del día. Pero fíjese, Víctor, que cuando uno observa el comportamiento del sol peruano, encuentra que más bien es una valorización consistente con lo que está sucediendo con las monedas de América Latina durante todo este año, incluso el año pasado. Entonces aquí pareciese que lo político a nivel regional, pues por supuesto es un tema importante, genera incertidumbre, genera unos choques inmediatos, pero eventualmente va pasando el tiempo y pareciese que lo político no es lo principal y no es lo que termina siendo el principal driver para los mercados. Termina siendo, como nosotros desde Alianza lo venimos proponiendo desde hace varios meses, el tema económico, los fundamentales. Y aquí uno se tiene que remitir, Víctor, pues a temas que ustedes cubren bastante bien en el programa. ¿Qué está sucediendo con la actividad económica? ¿Qué está sucediendo con la inflación? ¿Qué está sucediendo con las tasas de interés? Todos estos temas que son realmente al final lo más importante y lo que en el mediano plazo termina explicando el comportamiento de los activos, pues básicamente es aquí lo que nosotros creemos pasa en el primer lugar y pasa a ser el piloto de la nave en el caso de América Latina y en el caso también de Colombia.
Esta fue una semana muy, pero muy volátil para el dólar en Colombia. En 3 días se disparó más de 240 pesos y hoy se vino otra vez a la baja el dólar. Creo que al final cayó como 40, 50, 60, creo que casi 70 pesos por momento. Se ubica por debajo de los 4.100 pesos, pero digamos es muy fuerte esa fluctuación de la moneda en Colombia. Y muchos en redes sociales estaban atribuyéndole esa volatilidad a este ambiente político, porque explican que como en el pasado, hay el primero como que en reaccionar es el dólar o nuestro peso colombiano ante noticias locales. Entonces muchos están diciendo, eso es culpa de Petro, como hablan en las redes sociales, y ahora no, eso es culpa de Nicolás Petro, o gracias a Nicolás Petro. En fin, lo que usted me quiere decir es que esta volatilidad de los últimos días en nada tiene que ver con el ambiente político, sino por factores internacionales. Sí, Víctor, la verdad es que gran parte del movimiento uno lo podría explicar por el tema global. ¿Qué ha venido sucediendo a nivel global? Pues se publicaron datos en Estados Unidos de empleo, se publicaron datos en Estados Unidos de inflación, y esto ha cambiado un poco las perspectivas de lo que puede hacer finalmente la Reserva Federal con las tasas de interés. Y eso al final, Víctor, nosotros creemos que termina explicando en un 70-80% el dólar en Colombia. Lo que suceda con el dólar en el mundo es básicamente lo que le da la dirección al dólar en Colombia, y no solo en Colombia, sino en general a la región. Entonces, en la medida que se publican estos datos que hacen cambiar las perspectivas, Estados Unidos va a seguir subiendo sus tasas de interés o se va a detener, o podríamos pensar más adelante ya en recortes, allí es donde uno dice el dólar se va a fortalecer o se va a debilitar a nivel global. Y eso tiene unas repercusiones en el plano local. ¿Qué se ha venido observando, Víctor? Pues que recientemente, las últimas 2-3 semanas, el dólar en el mundo ha venido subiendo con mucha fuerza. Y eso ha generado pues también unos movimientos en el caso del peso colombiano, en el caso del peso chileno, en el caso del real brasileño. Todas las monedas de América Latina han venido sufriendo. Y uno no encontraba pues algún escenario político en cada uno de estos países que dijese, oiga, es que algo está pasando en Brasil, algo está sucediendo en Chile, algo está sucediendo en Colombia, que está explicando el movimiento. Entonces realmente el gran factor que estaba explicando estos cambios en las monedas de América Latina, y en el caso del peso colombiano, pues ha sido este fenómeno global. ¿Qué va a suceder en los próximos días, Víctor? Pues nosotros estaremos muy pendientes la próxima semana que se publica el dato de inflación de los Estados Unidos, una nueva versión del dato de precios en los Estados Unidos. Esto es muy importante porque al final determina si Estados Unidos va a seguir subiendo sus tasas de interés o se va a detener. En la medida que se detenga un poco, o que ya pensemos en que el ciclo finalizó en este país, pues al final podríamos pensar en dólar débil en el mundo y de nuevo ir a buscar esos niveles bajos del dólar en Colombia, que como usted lo mencionó, estuvo por debajo de los 4.000 pesos hace algunas jornadas. Ahora, doctor Cubides, a veces las personas nos preguntan, bueno, ¿por qué el año pasado sí los analistas como ustedes, a quienes invitamos aquí en Signo Pesos, decían que sí, que los factores locales fueron los que impulsaron al dólar y se trepó hasta por encima de 5.000 pesos, sumado a otras cosas internacionales, pero ¿por qué en ese momento sí tenía incidencia en el dólar o en la cotización de algunos mercados y por qué ya no? Si de hecho estamos observando temas inclusive más delicados de los que vivimos el año pasado. Es que el propio hijo del presidente es el que está diciendo, sí, a la plata de mi papá entraron dineros por ahí cuestionables. ¿Por qué entonces antes sí y ahora no? Sí, es una gran pregunta, Víctor. Lo que sucede es que buena parte del movimiento ya se devolvió. Entonces, en el año pasado, cuando uno decía, mire, hay un fenómeno global, el dólar en el mundo se estaba fortaleciendo, y también hay un fenómeno local, incertidumbre, costo de las reformas, cómo se va a manejar todo el nuevo andamiaje macroeconómico en Colombia, independencia del Banco Central o no, control de capitales o no. Eso generó un ruido que, por supuesto, nos llevó a que la tasa de cambio subiera hasta niveles por encima de los 5.000 pesos y que nuestra prima de riesgo también se elevara a niveles que incluso hoy, Víctor, se encuentran por encima de Brasil, siendo que nosotros tenemos unas mejores cifras económicas que Brasil en términos de deuda, calificación soberana, etc. Ahora, ¿por qué eso que fue una explicación el año pasado ahora tal vez no lo es? Pues básicamente por lo que yo decía al principio, y es que ya todo ese movimiento que nos comimos el año pasado hasta los 5.000 pesos, pues básicamente ya lo devolvimos todo, Víctor. Entonces hoy ya estamos sobre los 4.000 pesos por dólar. Entonces uno podría decir, ya Colombia se está alineando a sus pares, todavía le falta algo más, es donde nosotros creemos que hay algo más de valor para ir a buscar incluso niveles por debajo de los 4.000 pesos, por debajo de los 3.900, pero buena parte de ese choque político ya se devolvió y la moneda ya corrigió ese movimiento. Entonces, son momentos diferentes. El año pasado, por supuesto, uno le daba razón a lo global y a lo local también, pero fíjese que hoy, dado que ya devolvimos buena parte de ese movimiento, hoy por hoy, Víctor, Colombia es una de las mejores monedas del mundo emergente. Se está valorizando en lo corrido este año casi que un 17% y supera al peso mexicano, superpeso mexicano, como se le ha denominado, supera a la moneda polaca, supera a todos sus pares de América Latina. Entonces,
Ya todo ese movimiento, todo ese ruido que vimos el año pasado se ha devuelto, entonces lo político, pues básicamente ya lo cobramos el año pasado y este año también en la medida que se han venido solucionando un poco las cosas políticas, pues también lo hemos venido cobrando con una valorización de nuestra moneda. Bueno, eso frente a nuestra moneda, al dólar, ¿qué podría pasar con Ecopetrol? Y pues de pronto las personas que no están familiarizadas con el tema, el doctor Ricardo Roa, que es el actual presidente de Ecopetrol, en su momento fue el jefe de la campaña presidencial del doctor Gustavo Petro, y pues de momento pues no ha sido como muy mencionado dentro de todo lo que hemos conocido, pero al final hay personas que dicen y partidos políticos, no, él también tiene responsabilidad, él era el que tenía que controlar lo que estaba entrando a la campaña política del presidente, por ende él ya no debería estar en la presidencia de Ecopetrol. Bueno, esto ha sido una gran polémica. ¿Qué puede pasar entonces con la compañía más importante del país en medio pues, de tantas discusiones y tantas polémicas? Sí, esto realmente, Víctor, ha sido una telenovela, porque recordemos pues que el nuevo presidente, porque uno hasta ahora le dice todavía nuevo presidente porque lleva muy poco en el cargo, Ricardo Roa, pues arrancó con un mensaje un poco fuerte para los inversionistas, hablando incluso de las medidas que se podría tomar en términos de exploración de petróleo, que al final pues no cayeron muy bien en los mercados. Pero paulatinamente ha venido relajando un poco ese mensaje, se ha venido comprometiendo un poco con ese proceso de transición energética atado a los datos. Por supuesto, qué tan importante para Colombia es la exploración, qué tan importante para Colombia es la generación de divisas que genera el petróleo en términos de inversión. Entonces, pues en la medida que se ha venido avanzando y se ha venido postergando un poco ese tema del no me gusta petróleo y quiero es más bien ahora escuchar más cifras, quiero ver cómo salen las reservas, pues los mercados se han venido calmando un poco en ese tema, en ese ambiente de los cambios fuertes en la política mineroenergética de Colombia. Por supuesto, Víctor, bajo este escenario, muchas preguntas pues tienen que ver con qué podría pasar con con el presidente de hoy, Ricardo Roa, que en aquel momento, como usted lo menciona, pues fue el jefe de financiación y de campaña del presidente Petro. Eventualmente, si se dan cambios, pues de nuevo la incertidumbre primaría aquí y tendría uno que esperar nuevos nombres, nuevos ajustes en la compañía y eso no sería muy positivo realmente para la compañía, para la acción y pues está siendo una de las principales joyas de la corona del país, eso no sería muy conveniente en el mediano plazo. Ojalá se aclararan las cosas, ojalá la compañía pudiese seguir operando normalmente, se pudiese seguir dedicando a lo que saben hacer, que es generar valor, generar ingresos para la nación, y este tema político no lo afectará tanto en el mediano plazo. Pero pues por supuesto aquí los que terminan decidiendo pues es el mismo aparato judicial y las decisiones que al final se tomen en ese sentido. Pues de momento, doctor Cubides, a nosotros nos confirman que no se ha citado, hasta el momento no se ha citado una junta extraordinaria o una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de Ecopetrol para los próximos días para analizar la permanencia o no del directivo en la compañía. Se especuló mucho en redes sociales hoy sobre ese tema. De momento nos dicen no hay programada ninguna reunión extraordinaria. Veremos qué ocurre entonces la semana pasada. Doctor Cubides, muchas gracias por esa explicación. Seguiremos hablando. Feliz noche. Víctor, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Desde la firma Alianza. Y precisamente sobre las actuales circunstancias jurídicas y políticas que ahora atraen la atención sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro, se pronunciaron hoy varios dirigentes gremiales. Aquí les tenemos la reacción de Bruce McMaster, presidente de la ANDI, y también de María Claudia Lacutire, de la Asociación Aliadas Colombia. Toda la situación ha sido vista como una situación muy compleja, como una situación muy sensible, como una situación que nos trae, yo diría también una gran sensibilidad y una gran inestabilidad probablemente desde el punto de vista del ambiente en el cual estamos en este momento desarrollando nuestras actividades. Yo he hecho un llamado, lo mencionabas ahorita, yo he hecho un llamado para que, pues por un lado, digamos, le demos toda la seriedad y le demos toda la relevancia al hecho que es un hecho pues muy relevante, no le podemos quitar ninguna importancia, pero también para que busquemos todos los mecanismos para que el país siga operando. Es muy importante que el país siga operando. Yo he mencionado, por ejemplo, deberíamos tener, por supuesto, tenemos que tener, digamos, las políticas de superación de pobreza todas funcionando, tenemos que tener la justicia funcionando, tenemos que tener al Estado como todo funcionando, y eso no va a ser tan fácil, porque claro, el hecho es tan importante que nos está introduciendo una discusión, un elemento muy fuerte en la discusión actual. Yo creo que tenemos una situación supremamente delicada en donde nos tenemos que rodear de la institucionalidad con una frase final, y es decir que
la institucionalidad, la constitución, todas las leyes, las normas, están hechas justamente para que las sociedades puedan solucionar problemas graves. Y yo creo que los tenemos, digamos, en ese aparataje tenemos nosotros, en ese armazón tenemos nosotros las herramientas para que se solucionen los problemas. En momentos de turbulencia, la serenidad debe primar. Los hechos que se han conocido en las últimas horas en relación con la pasada campaña presidencial sin duda generan inquietudes y preocupación. Colombia se ha caracterizado siempre por contar con una institucionalidad sólida a la que debemos rodear. Un importante llamado a la justicia para que avance de manera expedita en las investigaciones correspondientes, establezca la realidad de todos los hechos y determine las responsabilidades a que haya lugar. Para todas las partes debe imperar el debido proceso y las garantías para que la actuación judicial avance con transparencia por el bien de nuestra democracia y los colombianos. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere cómo cerró el índice de precios al productor el mes pasado. Ya les contamos, hay cifras positivas. Regresamos a Signo Pesos. Ayer estuvimos aclarando algunas dudas sobre el tema de la declaración de renta para personas naturales que comienza desde la próxima semana, pero sabemos que todavía hay muchos interrogantes, por eso volvimos a invitar al doctor César Sánchez, abogado tributarista y profesor de la Universidad Externado. Doctor, profesor Sánchez, buenas noches, bienvenido otra vez a Signo Pesos. Pero buenas tardes, buenas noches, mil gracias nuevamente por esta oportunidad de acompañarlos. Es que los televidentes nos lo pidieron otra vez, que están muy interesados en conocer detalles sobre las declaraciones de renta. Y mire que una de las preguntas que hacían muchas personas naturales es, bueno, el año pasado se aprobó una reforma tributaria con cierta incidencia sobre personas naturales. ¿Eso ya se verá reflejado en estas declaraciones de renta que arrancan la próxima semana? No. El impuesto sobre la renta es un impuesto de periodo, es decir, que esa reforma tributaria, que es la ley 2277-2022, la reforma tributaria del actual gobierno de Gustavo Petro, entra a regir a partir de enero primero del año entrante en lo que se refiere al impuesto sobre la renta. Es decir, que este año 2023, que declararemos el año entrante, en el segundo periodo 2024, se regirá por esa ley 2277 de 2022, y le anuncio que vayan haciendo sus cuentas y ahorrando un poco, porque se recortaron algunos beneficios, se modificaron unos topes y seguramente los residentes fiscales colombianos terminarán pagando un cerca del 10-12% más en esta próxima declaración de renta de 2023 que se presenta en el 2024. Pero es que muchos nos decían, sí, eso como que veremos el impacto en el año 2024, pero como que a muchas personas ya, por ejemplo, les empezaron a hacer una retención en la fuente de su salario más grande. ¿Eso es verdad? Sí. Ahora, vamos a ver. Son dos cosas muy claras. Lo primero, la retención en la fuente no es un tributo, no es un impuesto, es el pago anticipado, es como el anticipo o el ahorro que hacen los contribuyentes y que los pagadores les retienen un porcentaje, y ese dinero que me retuvieron durante el 2023 se imputará a mi declaración de renta cuando se declare en el 2024. Y efectivamente sí se modificaron los topes de retenciones en la fuente, se subieron más, y por eso a las personas les están llegando menos recursos, o le llegaron los mismos recursos a pesar de los incrementos que se les dieron en el salario mínimo o en los salarios integrales. O sea, sí se subió un porcentaje 2 o 3% más en las retenciones en la fuente, lo cual es bueno porque empezamos a ahorrar un poco, ¿no? Si no somos muy juiciosos para guardar nuestro dinero. Ahora, volvamos entonces a nuestro tema para las declaraciones de renta de la próxima semana. Ya nos contaba usted que más o menos 5 millones de contribuyentes están, digamos, como en lista de espera y tienen que cumplir con este calendario. Arrancamos el 9 de agosto con estos números de identificación, los dos últimos números de la cédula, y terminamos la temporada de declaraciones de renta en octubre, en el mes de octubre, el 19 de octubre, con las cédulas terminadas en 99 y 00. Yo estaba intentando aprender a moverme en este calendario. Yo termino, por ejemplo, en el número 66 mi cédula. Por aquí me encontré el 25 de septiembre. Ese es mi caso. ¿Qué pasa si yo me paso de la fecha y declaro renta el 26 o el 27 de septiembre? ¿Cuál sería la sanción para Víctor? Bueno, primero, puedes declarar antes sin ningún problema. Si declaras de manera extemporánea,
Entonces tienes que autosancionarte cuando presentes tu declaración de forma extemporánea. Y esa extemporaneidad va por 5% por cada mes o fracción de mes. Si ya declaras el 26, pensando que la fecha tuya es el 25, igual te toca pagar un 5% de sanción. Declares el 26, el 27, el 28, el 29, el 30 hasta el siguiente contable del siguiente mes. Además de los intereses que te toca pagar, que son bastante altos. Pero pensemos, otro caso además es que hay que tener en cuenta, Víctor. Como Víctor tiene mucho dinero, seguramente tiene activos en el exterior. No tanto. Entonces, bueno, pero pensemos que Víctor tiene mucho dinero. Entonces, Pedro, el doctor Bruckman Master que acaba de pasar, él tiene mucho dinero y seguramente tiene cuentas en el exterior o activos en el exterior. Entonces es importante recordar que la declaración de renta de personas naturales va amarrada a la declaración de activos en el exterior y se presentan simultáneamente en dos formularios distintos. El formulario de la declaración de renta va en el 210 y el formulario de activos en el exterior va en el formulario 160 y son para aquellas personas que tienen más de 120 millones, más o menos 118 millones y punta en el exterior. Entonces van simultáneamente. Ahora, si declaras de manera errada o de manera tardía, perdón, esa declaración de renta extemporánea, pues te toca sancionarte el 5% por cada mes o fracción, pero además si tenías que declarar activos en el exterior, pues súmale el otro 5 de ese monto que tenías que declarar. O sea, con la DIAS no se juega. Ahora, hay personas que están en el régimen simple. Las personas que están en el régimen simple ya declararon en abril pasado, y ellos tienen unas reglas de juego distintas, tienen unas tasas distintas, unas tasas de tributación más bajas. Hubo, digamos, en el intento de la reforma tributaria en la ley 2277 en los proyectos, acabar con ese régimen simple. Afortunadamente pasó porque es una herramienta muy poderosa que ayuda a las personas a cumplir con sus obligaciones. Esas personas ya declararon. Esos son básicamente comerciantes que tienen ahí como unas, digamos, profesiones liberales. Sí, exactamente. Y médicos, abogados. Ellos ya hicieron la declaración. Pero bueno, ¿qué papeles? Porque hay personas que por primera vez se vuelan uno de los topes que usted nos explicó ayer. Entonces, y por primera vez tienen que declarar renta. ¿Qué papeles deben alistar? Entonces, mira, lo primero que deben mirar es la información exógena que tiene la DIAN. Cada cual en su cuenta corriente, así lo llamamos en términos operativos, es esa información que tiene la DIAN, donde encuentras cuánto te pagaron de salarios, cuánto te pagaron de ingresos, ya sea por arriendos, por dividendos, cualquier ingresos que hayas tenido allá se va a reflejar. Y por el otro lado, debes además tener en cuenta que en esa información exógena que tiene la DIAN, también aparecen todos los consumos que tienes, tarjetas de crédito, si compraste un carro, si vendiste una casa, todo eso está allá. Lo primero que hay que mirar es eso. Luego, ¿qué papeles necesito tener claros? Primero, los certificados que te pide tu empleador, los certificados de ingresos, los certificados de retención en la fuente que te hizo cualquier persona. Si eres un empleado, pues tu patrono debió haberte hecho unas retenciones y te da un certificado. Ese certificado hay que tener. Hay que tener los certificados bancarios de los movimientos que hiciste en tu cuenta y que estuvieron grabados con el gravamen a los movimientos financieros o 4 por 1000. Y ya les explico por qué es importante eso. Los certificados de donaciones, si realizaste donaciones. Los certificados que tengas de los bancos de pago de hipotecas, donde estén los intereses, o si tienes un leasing, todos esos documentos hay que tenerlos. Entonces, al final de cuentas, tienes 3 paquetes. Un paquete donde vas a tener todos los documentos que reflejan tus ingresos. Porque puede pasar que en esa información que tiene la DIAN no aparezca todo, aparezca menos o aparezca más. La única manera de blindarse y defenderse ante una fiscalización ante la administración tributaria es con esos documentos. Entonces, primer paquetico, documentos de ingresos. Luego, los documentos de retenciones en la fuente. Todos los pagos que hiciste de manera anticipada de tu impuesto los debes guardar. Y luego, todos esos documentos que conllevan que puedes descontar o disminuir tu impuesto, que son certificados de donaciones, los certificados de las hipotecas, de los intereses, de todos esos pagos que la ley considera que se pueden detraer, se pueden descontar de tu impuesto. Y también para los independientes es muy importante todos los pagos que se hicieron a la seguridad social, tanto para los
empleados como para los independientes. Todo lo que es pensiones, salud, todo eso se tiene que guardar. Con esos papelitos tú puedes coger tus ingresos, le restas lo que te da beneficio a la ley y con eso ya puedas, digamos, en términos simples, a llegar a saber el monto. Pero todos esos certificados sirven es para descontar del impuesto el pago. El gravamen de los movimientos financieros te quitas el 50%, los ingresos que pagas o los pagos que hiciste para la AFC, la hipoteca, tu casa, para tu licencia, para tu leasing, todos esos se quitan y te ayudan a disminuir el impuesto. Pues, doctor Sánchez, tengo apenas unos segunditos, pero yo no quisiera despedirlo sin hacerle una pregunta muy rápida, y es que muchas personas nos escribían ayer en YouTube que la DIAN les está enviando un correo electrónico con una declaración de renta sugerida. Y la DIAN también está a través de muchos canales diciendo que este es el home, ¿no?, de la página web de la DIAN. Aquí hay una pestaña que dice Programa Ayuda de Renta. Ayuda a Renta. Sí, señor, y que es muy fácil, que uno mismo puede hacer su declaración o con la declaración sugerida. ¿Es tan fácil como lo pinta la DIAN? En términos generales, sí. Lo que pasa es que si cometes un error, ese error te puede salir muy caro. Entonces, a veces zapatero a tus zapatos. Pero bueno, vamos a ver cómo en términos generales se hace la declaración de renta o se presenta. Pues la primera fácil, contrata un contador y él te va a pedir todos estos papeles. La segunda es que la haces a través de un formato, a través de unos sistemas que te ayudan, como es el caso de la Ayuda Renta 2022. Entonces se meten a una página, a un buscador, ponen Ayuda Renta 2022 DIAN y descargan ese formato. No corre muy bien en Mac, está más diseñado para el sistema operativo Windows, pero bueno, allá tú haces tu borrador de declaración de renta. Y con todos estos elementos de que donaciones, de lo que puedes deducir, que son esos costos y gastos y esos beneficios, como por tener una persona menor de 25 años, un dependiente, bueno, todos esos, allá los vas descontando en tu declaración. Y tienes una vez, allá te arroja un resultado y luego tú entras a la DIAN, te metes ahí donde dice presentar declaración y allá te empieza a aparecer un formato. Normalmente de una vez le arroja uno un preliquidado y ese preliquidado, el 99% de las veces, no tiene toda la información y normalmente hace pagar más al contribuyente. Entonces, por eso se coge ese borrador de ayuda a renta y se empieza a transcribir. Lo que pasa es que si los contribuyentes no tienen claros los conceptos, pues pueden terminar embarrándola o pueden terminar perdiendo oportunidades de optimizar, digamos, el tema tributario y pagar un poco menos de acuerdo a lo que da la ley, porque la ayuda a renta no especifica todo 100%. Hay algunos canales, algunos espacios que la misma ley le da a los contribuyentes para disminuir su base gravable. Bueno, me quedo entonces con su recomendación. Busquen la ayuda de un contador, que tal vez es la solución todavía más sencilla. Gracias, doctor Sánchez. Una feliz noche. Es usted muy amable. Lo mismo, muchísimas gracias a todos y a declarar y a pagar, porque pues con eso es que construimos democracia, para bien o para mal. La plata, cómo se la gastan, es otra historia. Muchas gracias, muy amable. A partir de la otra semana inician los vencimientos para las declaraciones de renta. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuántos vehículos usados cambiaron de dueño durante el primer semestre de este año. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, muy importante y muy positiva, menos 0,74%, y corresponde al índice de precios al productor registrado en el mes de julio de este año. Según el DANE, al mirar el año corrido, es decir, de enero a julio, ese índice también es negativo, pues llegó al menos 6,38%. Eso quiere decir que los precios de las materias primas para los productores, en vez de estar subiendo, han bajado en promedio. Y frente al año pasado, de hecho, de enero a julio de 2022, ese índice de precios al productor estaba subiendo por encima del 22%. Esto es positivo pensando en los datos de inflación que conoceremos la otra semana. Y por estos días se realiza en Bogotá la versión 18 de la Feria Expovinos, un mercado que crece y se posiciona cada año en nuestro país. Nuestro compañero Luis Carlos Rueda visitó la feria y nos preparó esta nota con datos muy interesantes. Veamos. El consumo de vino sigue creciendo en nuestro país y actualmente se ubica en la segunda posición en el ranking de ventas de bebidas alcohólicas, con una participación del 13% después de las cervezas. Solo en 2002 se vendieron en Colombia 43 millones de botellas de vino. Yo cuando empecé a venir a Colombia apenas se consumía 0,1 litro por persona y año y ya andamos por encima del litro. No es que sea mucho comparado con otros países más tradicionales, pero es 10 o 11 veces más, que es
alegría, digamos, poder ver este avance y este interés por el mundo del vino en Colombia. Colombia es un país emergente en el mercado del vino mundial con un registro de 330 millones de dólares al año. En el mercado se pueden conseguir más de 1.400 referencias de vino, pero los preferidos siguen siendo los que provienen del sur del continente. El mercado, el líder sigue siendo Chile, efectivamente, con un 60%, ahí le sigue España, Argentina. Hay muy poquitos de países que a mí me encantaría ver por aquí, ¿no? Disfrutar de buenos vinos de Francia, de Italia, de Portugal, de Alemania, también de sitios del Nuevo Mundo como Sudáfrica, Australia. Bogotá es la ciudad colombiana que más consume vino, con el 47%. Le sigue Medellín con el 29%, la Costa Caribe con el 11% y Cali con el 6%. Las preferencias de consumo las lidera el vino tinto con el 62%, 18% para el vino blanco, 11% para espumosos y 7% para el vino rosado. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 4.077 pesos con 90 centavos, bajo 66 pesos con 89 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió 0,97%, se ubicó muy cerquita de los $86 por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.312.000 pesos por carga para el fin de semana como referencia. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,31%. La acción más valorizada fue la de Mineros con una ganancia de 1,58% y el título que más cayó fue el del Patrimonio Estrategias Inmobiliarias. Se conoce en el mercado como el PEI con un retroceso del 4,53%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. De acuerdo con un reporte del RUND, en el primer semestre de este año se registraron un total de 747.198 traspasos de vehículos usados, es decir, que cambiaron de dueño. Así las cosas, hubo una reducción del 12% frente al mismo periodo del año pasado. En vehículos familiares la caída fue del 21%, en traspasos de motos la disminución fue del 2%, en camionetas 10% y en camiones, buses, tractomulas y otros la reducción llegó al 18%. Así terminamos por hoy, los esperamos el próximo martes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Resultados financieros de Ecopetrol, datos de inflación el próximo martes. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos, feliz puente festivo.